Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Dave Smith y ustedes. Y estamos muy alegres y contentos de estar con ustedes el día de hoy para estudiar la Palabra de Dios juntos. Como saben, si han estado con nosotros un tiempo, saben que estamos estudiando al Espíritu Santo. Este es un tema extremadamente importante que debe de ser obvio. Y tal vez no lo hacemos de la mejor manera, eso es algo distinto, ¿no? Pero a la vez, debo de decir que la iglesia tiene que entender todo sobre el Espíritu Santo que se pueda entender. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Vamos a continuar en Hechos capítulo 2, donde nos quedamos en la previa programación en el versículo 42, Lauren. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aquella doctrina se encuentra en el versículo 38. Vamos a detenernos aquí un momento. El libro de los Hechos, creo que es un libro de patrones, de lo que la iglesia debe de ser. Y voy a decir esto otra vez. Cuando leemos el libro de los Hechos, lo que sucedió, lo que se llevó a cabo en aquel momento en particular, cuando fue el principio de la iglesia. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Leemos en el libro de los Hechos el estudio del principio de la iglesia primitiva. Y cuando leemos lo que sucedió allí, lo que sucedió en lo que refiere a lo que los apóstoles hicieron, lo que se llevó a cabo en las iglesias, eso es un patrón que nosotros debemos de entender. Lo menos de eso que tenemos en nuestras iglesias hoy en día quiere decir que la iglesia está muy débil. Realmente si tiene alguna fuerza en lo absoluto. La iglesia que visitaste, de alguna manera se parece a la iglesia del libro de los Hechos, los eventos del libro de los Hechos, eso que sucedió. ¿Qué sucedía? ¿Cuál era la rutina de aquella iglesia en particular? Bueno, aprendimos que era una iglesia de oración, ¿correcto? Era una iglesia de oración. Y en segundo lugar, era una iglesia que los creyentes y todos creían que podían ser sanos por el poder de Dios, creían en la sanidad divina. También creían en el bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas. Lo creían eso. Creían en los milagros. Correcto. Creían que Dios contestaba las oraciones. Creían en la adoración al Señor. Se puede percibir eso en el libro de los Hechos mientras vamos en este libro. La iglesia que visitabas, ¿tenía su patrón sobre la iglesia del libro de los Hechos? Es una pregunta que hay que ver, ¿no? Y mientras más lejos se está del libro de los Hechos, entonces menos tendremos algún tipo de impacto sobre este mundo presente. Así que, hermano Swaggart, pudiera añadirle una cosa a lo que usted acaba de decir. El libro de los Hechos podemos ver que el propósito primordial de la iglesia es el evangelismo. Su meta principal era esparcir el evangelio a los 4 ángulos de la tierra y comenzaron lentamente en el área de Israel y realmente permanecieron en esa área de Israel los primeros 10 años de la iglesia, tal vez un poco más que eso, en general, antes de que salieran. Pero hay una moda en la iglesia el día de hoy que puedo ver, o por lo menos siento como que la veo, y el énfasis de la mayoría de las iglesias no es el evangelismo. He recibido información de un grupo llamado el Grupo Barna. El Grupo Barna que se enfoca en hacer estadísticas sobre la iglesia. Por eso son famosos. Y su estudio más reciente dice que el 51% de la gente que va a las iglesias no sabe lo que la Gran Comisión es. Jamás han escuchado que anteriormente era el objetivo principal de la iglesia. Una vez más, la Gran Comisión es el título que se le ha dado a las instrucciones de Jesús de ir a todo el mundo y predicar el evangelio. Pero uno pensaría que toda generación seguiría el libro de los Hechos y la obra primordial de la iglesia debe ser el evangelismo, compartir a Cristo con la próxima alma. Lauren, la mayoría de los misioneros, no todos, gracias a Dios, pero la mayoría de los misioneros
que hoy se conocen y llegan a todo el mundo, su meta, motivación, su método no es el Evangelio de Jesucristo. Correcto. Es los proyectos humanitarios de alguna manera, lo cual es, vamos a decir, un sistema de asistencia social glorificado. Y realmente no es mucho más que eso, ¿no? Pero la predicación del Evangelio y el exaltar a Jesús y salvar gente y llevar pueblo al campo, realmente eso no se hace mucho. No es la motivación. No. ¿Estás en lo cierto? No, para nada. Y tampoco el de la iglesia local en Estados Unidos. No es lo que la iglesia existe para hacer. Mire, la obra que podemos ver que se está haciendo, por ejemplo, la iglesia sensible al buscador, ni siquiera creen que uno debe predicarle el evangelio a la gente perdida. Uno como que los invita nada más a que vengan. Pero un momento, eso no lo había pensado. No sabía que le daban tanto énfasis, ¿no? Pero realmente no envían misioneros. Bueno, no, de hecho, y una vez más recordemos que ellos no proclaman el hecho del pecado porque tienen miedo de ofender a la gente. Nuestra sociedad del día de hoy está completamente en contra de proselitar de una fe a otra. Se ha hecho más y más difícil por la televisión y por la radio poder declarar que Cristo y lo que Él hizo por nosotros es el único camino de salvación, que uno necesita dejar la religión en la que uno está. El pensamiento del americano el día de hoy es que hay que dejar a todas las personas en paz, ellos tienen que escoger a su Dios y a su religión, no debemos molestarlos. Y yo me temo que eso ha entrado y grandemente ha afectado la iglesia moderna. Yo creo que necesitamos un mover de Dios, pero cuando lo tengamos, una de las claras y más distintivas funciones de ese mover de Dios va a ser traer a los perdidos a conocer a Cristo. Y nosotros hemos perdido esa mentalidad, hemos perdido el entrenamiento de los discípulos para que compartan su fe, hemos perdido el ímpetu de salir a testificar como iglesia. Mucho de lo que se trata la iglesia es: déjenme aquí sentado, permítanme estar entretenido y que la obra sea lo que yo escucho de la plataforma. Expandiendo sobre lo que estás diciendo, la situación ha cambiado un poco, ¿no? Y tendría que ser un cambio normal, y es un cambio normal. El siguiente: 100 años atrás no había tal cosa como la televisión o la radio para llevar el evangelio al mundo. Y hoy en día la televisión puede llegar a toda nación del mundo. Nosotros tocamos una gran parte de este mundo. La programación llega a todas las naciones de Escandinavia, Europa, parte del este de Europa, el occidente, África, norte, sur, Centroamérica, etcétera, etcétera. Y la responsabilidad hoy en día, considero, es más nuestra de lo que es de la iglesia local. Porque la iglesia local, la situación ha cambiado tanto que hoy en día solamente resta muy poco del evangelio que se llevaba al mundo 50 o 100 años atrás. Habían misioneros, hombres y mujeres de Dios, y en algunas denominaciones, realmente esas denominaciones tocaron al mundo. Las asambleas de Dios, iglesia de Dios, la iglesia cuadrangular, realmente tocaron al mundo por la causa de Cristo. Hoy en día es mucho más difícil de que ese tipo de individuos, ahora Dios si los llama a hacerlo, lo hacen, ¿no? Hay resultados, lo pueden hacer, pero la situación ha cambiado hoy en día al punto donde puedes alcanzar una gran parte del mundo con una programación. Claro. Mientras que 100 años atrás no podías hacer tal Correcto. cosa. Mire, y yo estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, Disculpa un momento, Lauren. Yo creo y estoy seguro que hay lugar para mejorar este ministerio. Pero yo creo que nosotros estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Estamos alcanzando al mundo y tocando corazones y vidas de todo lugar, ¿no? Realmente lo creo así. Y es una gran parte de lo que se trata todo esto. Realmente el enviar la Biblia de estudio del expositor en todo el mundo, llevándola a las manos de pastores y ayudándoles a entender la palabra. Muchos de estos hombres y mujeres
tienen muy poca educación. Pueden leer y bueno, ahí se termina la educación con muchos de ellos. Pero esto va muy lejos hasta para avanzar la causa de Cristo, ¿no? Mucho más de lo que la iglesia 100 años atrás no tenía. Correcto, y yo estoy de acuerdo, yo acepto eso, pero en cuanto a lo que yo puedo ver, en mi opinión, un verdadero mover de Dios va a hacer que el soldado local salga a las calles. Él va, mire, ya no vemos esto como debemos verlo en nuestras iglesias. La iglesia local compartiendo su fe es lo que puso el mundo de cabeza en aquellos días del libro de los Sí, Hechos. sí. No solo el evangelista, aunque eso era importante, pero el individuo local, teniendo esa carga de compartir a Cristo y emocionado acerca de lo que Cristo está haciendo en sus vidas, no solamente emocionado por el programa en su iglesia, sino emocionado por recibir al Señor y experimentar una nueva vida en Cristo. Esto es lo que el evangelismo, y de hecho, en mi sentir, en lo que yo pienso, es uno de los núcleos, es uno del núcleo central del evangelismo, cuando la iglesia local y el cuerpo dentro de la iglesia comparte su fe con personas que jamás nosotros vemos. Sé que actualmente, hombres y mujeres de nuestra iglesia aquí en el Centro Familiar de Adoración, cada sábado, ellos están yendo a la ciudad, aquí a las peores partes de la ciudad, donde hay crimen, drogas, inmoralidad, asesinato, hasta homicidios hoy en día. Y están llevando el evangelio, celebrando servicios en apartamentos para que el pueblo Correcto. pueda llegar. A eso te refieres, Bueno, ¿no? sí y no. Esas son reuniones organizadas. Yo estoy hablando de que la vida de Cristo haya revitalizado tanto al cristiano local, que haya más de ellos, y hay muchos que lo están haciendo y siempre lo hemos hecho aquí. Tenemos maravillosos ministerios de prisión, Sí, tenemos sí. maravillosos ministerios de asilos de ancianos, y son muchos. Pudiéramos seguirlos nombrando uno tras otro. Pero lo que está muriendo, que es necesario despertar, es el miembro local del cuerpo de Cristo que esté tan interesado por Cristo que esté listo para compartir su fe. Entonces, la gran comisión es para todo creyente. Se nos terminó el tiempo. Volvemos inmediatamente después de la pausa. Estamos de vuelta y bueno, el reloj nos traicionó hace unos cuantos momentos atrás. ¿Ibas a decir algo? La Ted? gran comisión es para todo creyente, no solamente para Muy el bien. ministerio quíntuple. Entonces, todo creyente debería estar impactando su vecindario, deberían de estar impactando el lugar donde trabajan, todo aspecto de sus vidas. Si hay una luz en sus corazones, debería estar brillando en todo lugar donde ellos vayan. Entonces yo creo que esa es una parte importante del evangelismo, no solamente la parte formal en la iglesia, pero si quiere llamarle informal. Todo creyente debería estar tocando Correcto. vidas alrededor de ellos. Así es, donde trabajan, en el trabajo, Absolutamente. Sí. el vecino, Sí. no hay Y excepción. yo creo en ambos aspectos. Necesitamos el evangelismo, los alcances, la Claro, televisión, claro. la Biblia de estudio del expositor, pero lo que me preocupa a mí, solo viendo todo esto, es el cuerpo local que no está impactando su comunidad, no está impactando a sus escuelas, ni tampoco, por ejemplo, cuando yo recién recibí al Señor, yo lo que hacía era orar todo el tiempo: Señor, ayúdame a compartir mi fe con alguien más, buscando esa oportunidad, siempre queriendo compartir mi fe, buscando una razón para traer el Evangelio. Y cuando nos encontremos con un verdadero mover de Dios, espero que no solamente veamos el evangelismo por el alcance, sino también un evangelismo por el estilo de vida o del cuerpo de la iglesia. Y eso es lo que yo no estoy viendo mucho en sí, en cuanto a la iglesia el día de hoy. Nuestros programas y las iglesias han creado un cristianismo de tipo de espectadores nada más. Yo temo que eso es correcto. Y es un ministerio de ven a bendecirme, ven a influenciarme, ven a entretenerme, y apaguemos las luces y pongámosle el faro al ministro, y todo se trata de eso. Pero la iglesia es para el pueblo. La iglesia debe ser la que impacta al pueblo con el evangelio, y después ellos así salen y comparten lo que saben con el mundo alrededor de ellos. Miramos aquí en esta frase, la primera frase, y perseveraban
Eso significa que no solo lo hicieron una sola vez. Así es. Todas estas cosas que vamos a estar estudiando en los próximos versículos, pero también había diligencia, perseveraban. Ellos continuaban en estas cosas. A veces la gente se cansa de vernos, yo creo, constantemente hablando de las cosas de Dios, pero estamos tratando de seguir este patrón. Y una de las cosas de las que están hablando es doctrina. Bueno, doctrina para muchas personas es aburrido. Pero usted mencionó que la salvación es doctrina. Así es. Sanidad es una doctrina. Claro, claro que La sí. llenura del Espíritu Santo es una doctrina. Entonces, estas son áreas, son principios de la palabra de Dios que son tremendamente importantes. Debería ser para todo creyente. Y dice que perseveraban en estas cosas todos los días. Así es. La doctrina de los apóstoles. Tenemos que ver eso detenidamente. Me parece que predicaron, sé que lo hicieron y enseñaron salvación De seguro. por fe. Esta fue su motivación, salvación por fe. Hubo aquí un gran problema que tuvieron que cruzar, porque la iglesia primitiva, durante los primeros 50 años, venía casi completamente de los judíos, ¿no? Sí, por lo menos los primeros 15, sí, señor. Bueno, 50 años tal vez sea demasiado, pero los primeros Correcto. 10 o 20 años era casi exclusivamente de los judíos. Tuvieron que cruzar esa barrera para entrar en la fe y hay que darle al apóstol Pablo ese crédito, ¿no? Por ello. Correcto. La doctrina que ellos sabían, y ya hemos cubierto esto en otros programas, pero la gente comete el error cuando piensa que esos primeros 5 años del Evangelio fueron en sí una clara denunciación detallada de lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. Así Ellos no es, entendieron así eso. Ellos no entendían todas las cosas que serían presentadas mientras Dios levantaba a los maestros Y de la hubo gran iglesia, como controversia. Pablo. Así es, así que ellos primordialmente fueron enseñados por Cristo en esos 40 días que Él tuvo para mostrarle a Israel que el Mesías había sido profetizado en el Antiguo Testamento, en las Escrituras de las leyes y los profetas, que el Mesías moriría y resucitaría de los muertos. Esto fue un gran obstáculo para ellos poder vencer, porque el hecho era que nadie en Israel jamás había predicado que el Mesías iba a venir, No, morir claro, y claro. resucitar. Y Jesús, en esos 40 días, dando muchas pruebas indubitables del hecho de que Él estaba vivo, les enseñó a ellos que esta sería su función. Y yo creo que por eso es que en el primer capítulo introduce la idea de que Israel, bueno, vamos a ver a Israel ahora levantarse a ese lugar, o más bien vas a levantar a Israel ahora. Su enfoque estaba sobre Israel porque Cristo los envió primordialmente en sus primeros 3 años y medio de ministerio, y aún inmediatamente después, en el día del Pentecostés, primordialmente los envió a Israel. Así que la manera como trataron con Israel fue lo que vemos en el sermón de Pedro en Hechos capítulo 2. Esa es la doctrina de la iglesia primitiva. Bien, pero te das cuenta de que Jesús mismo en su ministerio a sus apóstoles inmediatos, los 12 y los 70, que él aludió a la situación de ley y la gracia, y lo hizo a través de Sí, las parábolas de las libras y de los talentos, etcétera, etcétera, el poner vino nuevo y vino viejo. Entonces, No. sabían ellos de qué estaba hablando él, ¿no? No entendían. Y él no tomó el tema tanto porque no era el tiempo para correcto. hacerlo. Y mire, la información que ellos tenían acerca del Espíritu Santo estaba limitado solamente a 1 o 2 discursos. Uno justo antes, la noche antes de ser crucificado. Así que Sí. no había mucha información para entender o para comprender en cuanto a lo que Dios había querido para la iglesia del Nuevo Pacto en esto entonces. Él dijo más sobre el Espíritu Santo la última semana de Correcto. su vida, de su ministerio, de lo que él hizo o dijo durante los 3 años y medio de ministerio Correcto, público. y la razón fue, una vez más, Hechos 2, con la venida del Espíritu Santo, el superintendente de la Trinidad aquí en la tierra sería el Espíritu Santo. Mientras Cristo estuvo aquí fue Él. Exactamente, y es la razón por la cual no había
que presentar al Espíritu Santo tanto cuando Cristo estaba en la así tierra. que sus exhortaciones habrían sido, cuando Él venga, estas son las cosas que Él va a hacer. Él es otro consolador y esa es una declaración muy importante. Otro en el griego es uno del mismo tipo. Bueno, el primer consolador es Cristo mismo. Así que Cristo estaba enseñándoles que Así yo me es. voy a ir, pero después de que me vaya completamente, después de que yo regrese al Padre, el Espíritu Santo va a venir y Él no va a ser un sustituto de segunda clase o un sustituto malo. El mismo Espíritu que sienten cuando yo estoy aquí con ustedes hablando, ahora va a vivir dentro de ustedes. Estará con ustedes para Correcto. siempre. Así que, bueno, todas estas cosas, ellos habrían experimentado como nuevos creyentes tanto, por ejemplo, como lo que experimentamos el día de hoy nosotros, pero ellos no tenían el beneficio de 2000 años de historia. Ellos no tenían el beneficio del canon de la Escritura. Es difícil entender historia cuando uno la está viviendo. Acabo de terminar de estudiar un poco de Cornelio y el gran milagro que el Señor hizo cuando envió a Pedro a testificarle a él, a su familia, y todos allí fueron salvos y bautizados con el Espíritu Santo. Y esto fue algo revolucionario realmente. Correcto. Ellos habían leído la ley mal. La ley no decía que ellos no podían comer con los gentiles. No, eso lo inventaron ellos. No era de que, era algo que vino de la jerarquía de los escribas y fariseos, pero Pedro dijo, Señor, yo nunca he comido nada inmundo en toda mi vida. Así es. Así le dijo, ¿no? Pero hubieron obstáculos que el Espíritu Santo tuvo que cruzar Correcto. para que este evangelio llegase a donde Así está es. hoy. 3 veces él tuvo que decirle a Pedro, Para bajar 3 ese veces, lienzo, sí. para que él entendiera 3 veces. Así que podemos ver que eso es un obstáculo, un gran obstáculo para seguir adelante en el entendimiento. Así que la iglesia primitiva estaba muy limitada en su entendimiento. Sin embargo, sí tenían la dirección y la guía del Espíritu Santo. Pero, bueno, mire, si nosotros, usted y yo podemos tener la dirección y la guía del Espíritu Santo, pero tenemos la ventaja de la palabra escrita el día de hoy. Así es. Y bueno, Así ellos es. no la tenían. Y ellos no, en cuanto a ese momento, no habían aprendido las cosas del apóstol Pablo, la gran revelación que él traería. Y Pablo tuvo realmente una gran tarea en él, el tratar de llevar a cabo la presentación del Evangelio al mundo gentil. Y así todos llegaban de la misma manera, judíos o gentiles. Ellos no querían aceptar Correcto, eso. exacto. Y fue un Así gran es. tropiezo. Nosotros pensamos en la iglesia primitiva como un grupo que adoraba a Dios, que todo estaba bien allí, pero como mencionaste momentos atrás, hubieron Así tremendos problemas. Sí. Y ellos no Correcto. tenían la Biblia. 1600. Tenían el Antiguo Testamento, Así pero es, hasta ahí. 1600 años de ley y después otros 400 años de silencio en los que el Talmud y algunas de las otras escrituras que realmente dominaron al pueblo pensando que eran salvos porque eran judíos o que eran salvos porque guardaban la ley. Y bueno, eso fue poderosamente el elemento de control mental de todo judío. No solamente algunos, toda la sociedad estaba edificada sobre eso. Y ahora uno viene y cuando Pablo trajo su doctrina, él dijo, bueno, ni siquiera tienen que hacer los sacrificios, hermanos. Y bueno, eso terminó muy mal. Ellos, Sí. para algo que había estado sucediendo cerca de 2000 años. Sí, señor. Eso es mucho tiempo. Y es todo lo que conocían. Y que alguien ahora caminase diciendo, ya no es más, olvídenlo, ya eso no existe más, eso no vale nada. Si usted pone su fe en ello, estará pecando. Y todo lo que no es de fe es pecado. Así que esto era realmente una barrera grande. Y yo creo que cualquier persona menor que el apóstol Pablo no lo hubiese podido lograr Correcto. hacer. Y él era un experto en la ley. Él era conocedor, muy familiarizado con la ley. Y él era el precursor de su generación en el conocimiento de la ley. Es lo que Gálatas nos enseña. Probablemente, más conocedor que cualquier otro ser humano. Correcto. En la faz de la tierra en ese momento. Él había sido preparado para tomar el lugar de Gamaliel, Exacto. el fariseo Correcto. principal de aquel tiempo. Se nos terminó el tiempo. Invite a sus amigos a sintonizar un estudio en la palabra y no se pierda la próxima programación.
Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.